Muy buenos días, estudiantes del grado 11 de la institución educativa Leonidas Acuña. Desde la asignatura de lectura crítica estaré explicándoles el plan de clases número 6, el cual trabajará el tema de la estructura textual, macro, micro y superestructura. Este tema tiene como objetivo comprender e interpretar textos con capacidad crítica y argumentativa, asumir una actitud crítica frente a los diferentes textos que se elaboran y se leen, comparar diversos tipos de textos y producir también textos académicos donde se tenga en cuenta el tipo y el contexto comunicativo en el que se propone. En la identificación de saberes previos encontramos una actividad bastante sencilla. La idea es que cada uno de ustedes pueda leer el texto que aparece aquí y sean capaces de identificar cuál es el tema o la idea principal que se desarrolla en ese párrafo. Además de eso, que ustedes sean capaces de identificar o de diferenciar las 4 proposiciones o las oraciones que especifican o hablan sobre ese tema. Luego, en la parte de la conceptualización, vamos a encontrar primero la definición o el concepto de estructura textual, el cual se refiere a la organización de las partes y reglas que rigen un texto. Los textos organizan su contenido en el plano global en 2 o en 3 más bien tipos de estructura. Primero encontramos la superestructura, que es la estructura global de un texto, la macroestructura, que sería como ese contenido semántico global que representa el sentido del texto, y por último la microestructura, que ya es cada una de las ideas que relacionadas entre sí logran dar un soporte a la idea general de un texto. Por otra parte, encontramos aquí unos esquemas que nos sintetizan o nos resumen cada una de las partes que tiene un texto. Macroestructura, significado global; microestructura, orden gramatical de las ideas, cohesión y relaciones semánticas; y superestructura, que es la estructura global del texto. Y también encontramos este esquema que nos sintetiza la información y este último que también es. Luego vamos a encontrar unas actividades propuestas en el desarrollo de competencias. En el primer punto, ustedes deberán leer este párrafo bastante corto y resumido y van a identificar cuál es el tema o la idea central de ese párrafo y cuáles son esas 5 ideas que componen ese tema o idea principal. En el segundo punto, ustedes deberán leer este texto titulado Paseo Nocturno, que es un cuento del escritor brasileño Rubén Fonseca, y deberán completar la estructura que se presenta aquí a continuación. Primero, el título, luego cuál sería el inicio de ese texto o de ese cuento, cuál sería el nudo o el conflicto que presenta y cuál sería el desenlace. Con esto estaríamos trabajando toda la parte que tiene que ver con el subtítulo. Luego, en el tercer punto, con ayuda de ese esquema anterior que ya han realizado, deben escribir cuál es el tema y las ideas principales, la macroestructura del cuento Paseo Nocturno, y subrayar cuáles son esas ideas secundarias que ustedes encuentran en cada uno de los párrafos. En el último punto, deberán observar muy bien, detenidamente, esta historieta y a partir de lo que proponen deberán contestar las preguntas 1, 2, 3 y 4 escribiendo la respuesta. Todo eso van a realizar en la segunda semana del plan la evaluación de manera virtual y también deberán realizar la actividad de Avancemos hacia la prueba saber. Aquí está un texto titulado Los 2 reyes y los 2 laberintos. Van a leer ese texto y luego van a escoger la respuesta correcta a las 5 preguntas que allí se proponen. Por último, encontramos aquí la rúbrica de autoevaluación que ya ustedes la van a diligenciar luego de que termine todo el plan de clases. Cualquier inquietud la estaremos dialogando en el salón de clases sobre los puntos o sobre la conceptualización.
Muy buen día a todos.